Muy Licenciada, buenos ¿no se días. escucha? ¿Me escucha ahí, licenciado? Licenciado, ¿me Sí, ahora escucha? sí, licenciada, ahora sí, sí. Ya, Perfecto, muy buenos días. ya. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a empezar la ponencia sobre la importancia de la cadena de frío en tiempos de pandemia, COVID-2019. Nosotros estamos empezando lo que es la cadena de frío, primeramente viendo nuestra norma técnica que está basada en la norma técnica 136 MINSA 2017, que es la norma técnica para el manejo de la cadena de frío en inmunizaciones. Empezando esta exposición, queremos primeramente recordar algo que es muy importante. A ver, ¿qué pasó? Recordando muy importantes qué son las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Para tener en cuenta, para empezar una cadena de frío, primero hay que recordar las vacunas. Las vacunas son un producto biológico de compleja preparación, muy sensibles al factor externo, las cuales pueden disminuir su capacidad inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que las vacunas tenemos que tener mucho cuidado en su transporte, en su manejo de las vacunas y todos los factores externos para evitar que haya una disminución de la capacidad inmunológica. Durante el proceso, ¿qué se cuida de las vacunas? Durante el proceso se cuida que los biológicos estén en un rango de temperatura fijas de la refrigeración, que son entre 2 grados a 8 grados, con el fin de entregar que las vacunas en las mejores condiciones inmunológicas a la población. Teniendo en cuenta estos dos conceptos de las vacunas y las temperaturas que se debe de tener en cuanto a las vacunas, podemos comenzar a entrar a lo que es una cadena de frío. Si bien hablamos que las temperaturas tienen que tener 2 grados a 8 grados, ¿qué será? ¿Qué será una cadena de frío? ¿Cuáles son las definiciones operacionales en una cadena de frío? ¿Qué es una cadena de frío? Nos preguntaríamos primero. Una cadena de frío es el sistema que asegura el adecuado transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas. ¿Por qué el transporte? ¿No? ¿Por qué el transporte? ¿Por qué el almacenamiento y la manipulación de ella? Desde su producción hasta su aplicación dentro del rango de las temperaturas establecidos para asegurar que las vacunas mantengan un proceso inmunológico. Si bien decimos que la cadena de frío, para que llegue hasta el paciente, tiene un recorrido muy grande desde su fabricación, tenemos lo que es la fabricación, luego esto transporta, se transporta hasta dónde, hasta los países que lo adquieren la vacuna, luego tenemos que llegan a cenares y luego pasan a las regiones. Por eso se dice todo es una cadena y durante todo ese transporte que tenemos, que vamos a tener que conservar una cadena de frío adecuada, ¿no? Para que tengamos una estabilidad en las vacunas, la calidad de resistencia para que no se degrade las vacunas, ¿no? Para que no haya alguna alteración en las vacunas, ¿no? Como vemos acá, tenemos desde el laboratorio que se transporta a través de vía aérea hasta el aeropuerto, luego pasa por vía transporte hasta lo que es Henares, luego pasa a un sistema a la región de salud, los hospitales, luego llega una enfermera y una enfermera al paciente, ¿no? Empecemos con las definiciones operacionales de qué es una autonomía frigorífica. Para entender lo que es una cadena de frío tenemos que tener varias definiciones operacionales, principalmente unas que son la autonomía frigorífica, la cadena de frío, ¿no? Y las cajas transportadoras, lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué es la cadena de frío? La cadena de frío es el sistema que asegura el adecuado transporte, almacenamiento, manipulación de las vacunas, desde su producción y su aplicación dentro de los rangos de temperatura, ¿no? Para preservar la potencia inmunológica de las vacunas. Como lo vuelvo a repetir, el sistema de cadena de frío
no solamente se ve cuando uno lo coloca ya al paciente, sino desde su fabricación hasta la aplicación del paciente, ¿no? Una autonomía frigorífica. ¿Qué es una autonomía frigorífica? Es el tiempo útil que brinda un equipo. El equipo, ya sea una refrigeradora slide, ya sea una refrigeradora fotovoltaica, ¿no? Ya sea lo que esté en esta manipulación, todo lo que son las refrigeradoras, ¿no? El tiempo útil, la autonomía frigorífica es el tiempo útil que el equipo de refrigeración, cámara frigorífica, para las vacunas, refrigeradoras slide, refrigeradoras solares, en mantenimiento de una temperatura de 0 a 8 grados, ante una interrupción del suministro de energía o falla del equipo. ¿Qué quiere decir esta autonomía? Si existiera un corte de luz o una falla sobrenatural o algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que estas refrigeradoras van a seguir manteniendo las vacunas en su temperatura adecuada, en una conservación que tiene que ser de 2 a 8 grados, ¿no? Puede ser que una autonomía de una refrigeradora puede durar 24 horas, 12 horas, 36 horas, dependiendo de los equipos que se tenga en los establecimientos de salud, o en los hospitales, o en las cámaras frigoríficas, que algunas regiones la pueden tener, ¿no? Entonces, ahí, esa es la autonomía frigorífica. Las cajas transportadoras. ¿Qué es una caja transportadora? Es un elemento térmico para transportar vacunas en adecuadas condiciones de conservación, temperaturas indispensables para el envío del establecimiento de salud en volúmenes mayores. Las cajas transportadoras son las que transportan más de 500 vacunas. Puede ser vacunas que puedan transportar más y mantienen más las temperaturas, pueden durar hasta un día, 2 días dentro de la caja transportadora. Las vacunas, mayormente las cajas transportadoras, son para volúmenes elevados, ya que en los termos no entra la capacidad de volúmenes de vacunas necesarias. Otra que es una cámara frigorífica. La cámara frigorífica es el equipo eléctrico para almacén de grandes volúmenes de vacunas en condiciones adecuadas de la cadena de frío. Una cámara frigorífica es la que tiene un volumen ya con mayor capacidad para que pueda atender a una región o a un país, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Cenares una cámara frigorífica, la cual establece las vacunas para todos los niveles, a todas las regiones. Tenemos las cámaras frigoríficas también en regiones que pueden ser de 40 centímetros cúbicos, de 40 metros cúbicos, igual también en algunas instituciones de las Fuerzas Armadas o las regiones para el almacenaje. ¿Qué es un data lawyer? El pequeño data lawyer que muchas veces en los establecimientos de salud tienen temor a que se maneje un data lawyer. El data lawyer es un dispositivo eléctrico de un registro que contiene las temperaturas de uso obligatorio en todos los niveles de la cadena de frío, para el control del transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas en la actividad intramural y extramural. Entonces, el data lawyer es un pequeño dispositivo de la cual diariamente registra las temperaturas, ya sea en una refrigeradora, en una cámara frigorífica o en un termo. Los de los termos mayormente, este data lawyer, como bien dice, es para el trabajo o las actividades intramurales y extramurales. Porque este registro nos va a llevar a que cada minuto, cada segundo va a ser las lecturas del data, va a ser las lecturas de la temperatura para evitar una ruptura, ¿no? Muchas veces este data lawyer en los establecimientos de salud lo tratan con mucho cuidado, porque muchas veces hasta lo llaman el chismosito, porque todo lo registra, el minuto, el segundo, ¿no? Es un dispositivo que ya ha ingresado al Perú desde el año 2008, ¿no? Para evitar la mayor ruptura de cadena de frío.
¿no? Inventario de cadena de frío. El inventario es el registro documentario estandarizado y detallado del estado de los equipos y complementos de cadena de frío, que cuenta el establecimiento de salud. Entonces, un inventario es lo que todo, a través de hay unos registros y hay unos esquemas ya establecidos, unos Excel, en la cual la cadena de frío tiene que estar inventariada, porque cada equipo, cada establecimiento de salud tiene que contar con sus equipos necesarios. Por ejemplo, en los establecimientos de salud tenemos que contar una refrigeradora light, una congeladora, sus termos, sus termómetros ya sean digitales o sean los tipos que se puedan tener, los termos, cajas transportadoras. Son los complementos necesarios que se tiene que tener en una cadena de frío y como también les digo, el data lawyer, ¿no? El data lawyer es muy importante para evitar las rupturas de cadena de frío. Y este inventario a nivel nacional tiene que tener un cruce con lo que es con patrimonio y lo que es el FED, ¿no? Si yo digo que en un establecimiento de salud cuento con una refrigeradora con número de serie, número de registro, esto tiene que hacerse un cruce con patrimonio de la institución. Y luego este cruce que se hace con la institución se hace el cruce con el MEF, con el Ministerio de Economía y Finanzas, para ver de qué manera, si todas las instituciones cuentan con los equipos necesarios para evitar alguna ruptura o evitar el peligro y las pérdidas de las vacunas, ¿no? Si bien las cadenas de frío tienen niveles, los niveles central, regional y local, y los elementos necesarios son el recurso humano, que es la parte más indispensable que podemos tener, el recurso material y el recurso financiero. El proceso logístico, que es la recepción, la reposición y la conservación, ¿no?, de las vacunas. Vamos a empezar con un nivel, ¿no? El nivel central, como ya hemos dicho, lo más importante en este tiempo de pandemia. Vamos a ir más adelante hablando qué importancia tiene la cadena de frío en estos tiempos, en tiempos de pandemia, que muchas veces se ha dejado de vacunar, no al principio, ahora se está vacunando y vamos a ver los niveles, desde qué nivel estamos actualmente manejando lo que es la cadena de frío, ¿no? A nivel central, habilitado en una cámara frigorífica ¿no?, para mantener temperaturas de refrigeración y congelación amplios periodos de tiempo. En lo que es en los niveles de cadena de frío a nivel central, las vacunas son para mantenerlos a unas temperaturas mucho mayor tiempo en lo que es las vacunas. En este tiempo de vacunas, según la norma técnica, la norma técnica 136 del Ministerio de Salud, quien está encargado a nivel nacional es la Dirección General de Medicamentos e Insumos de Drogas, que es DIGEMID, ¿no? DIGEMID a través de de lo que es CENARES, ¿no? El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos de Recursos Estratégicos de Salud, que es CENARES. A través de CENARES, el arribo de las vacunas llegan al país. De donde pueda ser generado, llegan primero a lo que es CENARES, ¿no? Al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud. Acá a nivel nacional, acá las vacunas pueden durar hasta 6 meses, 1 año, las vacunas, dependiendo del tiempo de caducación de las vacunas, ¿no? Entonces, el centro de abastecimiento, ¿no?, es el responsable de coordinar con la Administración Nacional para, a través de la Oficina de Despachos de Aduanas, pueda arribar ya las vacunas y luego ya se puedan transportar a lo que son a las regiones, ¿no? Entonces, a nivel regional, la recepción de las vacunas la recepción de vacunas en el almacén especializado regional
las vacunas, se debe garantizar y participar la responsabilidad en el almacén regional, ya sea en un departamento o en una provincia. ¿Quién está encargado, quién también participa en esto a nivel regional? Es el almacén de medicamentos, ¿no? De MID. Siempre las vacunas, si bien lo maneja la enfermera, la aplicación, la administración de la vacuna, pero ¿quién es el encargado de la recepción, el responsable del almacén de las vacunas? Quien coordina, ¿no? Las fechas, quien coordina cuándo va a venir, dónde va a ser el transporte, es Senares. Es Senares, ¿no? La fecha, la hora, el medio, el transporte, cómo va a llegar a nuestra región, ¿no? Pero siempre esto tiene que estar en comunicación con el responsable de cadena de frío, que está a su vez también un técnico de cadena de frío. El responsable de cadena de frío ya a nivel regional ya entra a ver todo lo que son las temperaturas, la verificación de los ingresos de las vacunas, ¿no? Cuántas están ingresando, cuántos están viniendo por caja, si contienen las mismas temperaturas adecuadas para de acuerdo a las vacunas que están ingresando, ¿no? El responsable también de acá a nivel regional de cadena de frío, eh, ¿no? Verifica las temperaturas del transporte de las vacunas, determina el tiempo de duración del transporte, determina las temperaturas mínimas y máximas en cada caja de transporte, ¿no? También esta entrega al data lawyer, cuando ya llega el camión de Senares, muchas veces ellos pues, traen lo que es los data lawyers. Entonces, la responsable en la cadena de frío, cuando ya llega a nivel regional, puede solicitar a Senares el transporte que lo está llevando las vacunas, el data lawyer. El data lawyer, ¿por qué? Porque con eso vamos a hacer una lectura si no ha habido una ruptura de cadena a través, durante todo el transporte de las vacunas. Y a nivel local, ya sea ya en hospitales, centros internacionales, centros de salud, ya acá ya entra lo que es, ya es la parte de la responsabilidad de la responsable de inmunización, en la recepción de las vacunas local, ¿no? La responsable de inmunizaciones de los establecimientos de salud realizan diferentes procedimientos ya. Primeramente, asegurarse que las vacunas han sido transportadas con data lawyer. Cuando recogen unas vacunas, siempre se tiene ya en el nivel local garantizar que ha sido transportada con un data lawyer para garantizar la temperatura adecuada de las vacunas. Ustedes dirán, ¿tanto énfasis hacen en lo que es un data lawyer? ¿No es verdad? Es que el data lawyer es el que nos mide cada minuto, cada segundo para evitar que haya una ruptura de cadena de frío y esto no podamos tener en una aplicación de una vacuna un ESAVI, ¿no? ¿No? Y tenemos que estar verificando las condiciones de las vacunas, cuáles deben estar perfectamente en un estado de conservación, con sello de garantía, que estén rotulados, que estas vacunas no estén abiertas o no estén, que no estén tan seguras para lo que es la aplicación, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Es importante en todos los casos para la distribución de las vacunas, se tiene en cuenta el requerimiento del responsable de inmunizaciones. Las vacunas deben ser distribuidas y entregadas conjuntamente con sus jeringas. En el nivel local, cuando ya vamos a entregar lo que son las vacunas, se les entrega las vacunas, la cantidad de vacunas con las cantidades de jeringas, ¿no? Como que hay también vacunas que son precargadas, que ya no necesitan jeringas adicionales. Por ejemplo, acá les estoy presentando las vacunas en un almacén central, nacional, ¿no? En las cámaras frigoríficas a través de Senares, que se puede tener 12 meses, ¿no? Las vacunas, como les decía, un año. En la parte regional, 6 meses, ¿no? En las microredes o en las regiones, en las microredes, 3 meses y en los establecimientos de salud tenemos un almacenaje para un mes. Las vacunas mayormente todas se conservan de 2 a 8 grados o de 0 a 8 grados, pero hay vacunas que son congeladas. Las vacunas que son congeladas que tienen que tener una temperatura ya más baja, tenemos lo que es la polio.
la antipolio oral. En las vacunas, ese tipo de vacunas es una vacuna que viene congelada. Ustedes dirán, ¿se coloca congelada esa vacuna? No, no se coloca congelada, simplemente que la conservación de esa vacuna es congelada, ¿no? En el recurso humano, para tener una cadena de frío adecuada, el recurso humano comprende al personal de salud profesional y técnico que esté totalmente capacitado, calificado, promedio y asignado al manejo de la cadena de frío de acuerdo al nivel de responsabilidad. Se incluye el personal de mantenimiento, de almacén, de seguridad del servicio, que tiene relación directa e indirecta con la recepción y manipulación de las vacunas. Para tener el recurso humano en la cadena de frío, el recurso humano tiene que ser bien capacitado. ¿Por qué capacitado? No puede ser cualquier persona que no maneje lo que es una cadena de frío. Como bien dice, dentro de lo que es este recurso, el recurso humano se está contando con que tenga, si depende de los niveles en los que se encuentre para contar con el personal. Por ejemplo, en un nivel regional, se tiene que contar con lo que es el responsable de cadena de frío, los técnicos de mantenimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que en el recurso humano, una vez que la responsable de cadena de frío es quien tiene que velar por la responsabilidad de que las vacunas estén en un adecuado temperatura, vigilar que no haya una ruptura, que los frascos estén sellados, las cajas cuando vengan, ¿no? Que la fabricación incluya en la fecha de vencimiento, ¿no? Y que tener un control también de un registro de las vacunas, ¿no? En la infraestructura, las áreas deben ser excluidas exclusivamente con las condiciones técnicas y apropiadas para la instalación de los equipos de cadena de frío, para asegurar el adecuado almacenamiento y manipulación de las vacunas. En la infraestructura, dentro de una infraestructura se tiene que contar de acuerdo al almacenaje de las vacunas que podamos tener. Por ejemplo, si en una región se puede contar con una cámara frigorífica, hay que tener un espacio suficiente para estas cámaras, ¿no? Porque ya estas cámaras son, como bien hemos dicho, puede tener un almacenaje para 6 meses para una región. La infraestructura tiene que ser adecuada, tiene que ser donde no ingrese el sol con mucha facilidad, tiene que tener su área adecuada y evitar que exista demasiadas temperaturas, tanto sean bajas o temperaturas altas, ¿no? El material y en el equipamiento que debemos tener son los equipos de cadena principalmente y complementarios que han establecido de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y UNICEF, que consideran equipos de mayor garantía y seguridad para las vacunas. Los equipos principales que tenemos que tener, como se le dice, puede ser una refrigeradora slide, una refrigeradora solar y una congeladora de paquetes. En cuanto a las congeladoras y las refrigeradoras, están establecidas ya las especificaciones técnicas ya están establecidas de cómo debemos tener. No son refrigeradoras domésticas, no son refrigeradoras de que se puede ir y comprar en cualquier lugar, ¿no? Son refrigeradoras especialmente para lo que son las vacunas, ¿no? Si bien nosotros tenemos los que son las refrigeradoras Highlight, las que se usan en Lima hacia nivel de la costa, y lo que son aparte en la selva, son los que usamos las refrigeradoras solares, ¿no? Acá tenemos las refrigeradoras, el refrigerador horizontal, los dos Highlight, cómo están divididas, cómo se encuentran. Tenemos que tienen de diferentes tamaños, tienen divisiones, contamos con 3 o 4 divisiones. Acá podemos ver que las fechas de fabricación, ¿no? En qué año fue fabricado, ¿no?
Acá tenemos el termostato y la verificación de las temperaturas que estas son visores ya que vienen dentro de la refrigeradora, la que nos está diciendo cómo estamos con la temperatura, ¿no? Acá tenemos las refrigeradoras fotovoltaicas solares, que también son usadas con baterías. Las baterías se llenan y como bien lo dice, refrigeradoras, el sol los carga, ¿no? Y las refrigeradoras funcionan. ¿Qué pasaría si no hubiera sol? Pues no, estas baterías ya están cargadas y mientras que no se agote pueden seguir usándose, ¿no? Y dentro de los componentes, ya componentes complementarios dentro de la cadena de frío, son todas aquellas indispensables para el control de la temperatura y el transporte en el trabajo de campo. Por ejemplo, tenemos los termos, los paquetes fríos, los termómetros y los data loggers, ¿no? Acá tenemos paquetes fríos, el data logger, que como ya bien hemos dicho, un dispositivo muy pequeño, hoy tienen unos pequeños microchips, en la cual nos hace la lectura de todo el día, cada minuto, cada segundo, los paquetes de frío, ¿no? Tenemos lo que son el paquete de frío, y por qué los paquetes de frío y no podemos usar paquetes de fríos auténticos, ¿no? Los auténticos, porque estos conservan más la temperatura, ¿no? Acá tenemos el termómetro, tenemos nuestro termo, en la cual ya se trabaja en campo para capacidad suficiente para lo que vamos a trabajar en campo, las vacunas que pueden reseccionar hasta 100 vacunas, ¿no? 200 vacunas, pero la adecuada a veces ahí lo ponen hasta 200 vacunas, pero no tiene su adecuado almacenaje, la cual es una capacidad máxima hasta 100 vacunas. Y tenemos la caja transportadora, que en la cual ya se ha dicho que es una caja para transportar vacunas de mayor cantidad y que pueden tener una mayor duración, ¿no? Y podemos trabajarlo en lo que es cuando haya un plan de contingencia, ¿no? Acá tenemos el monitoreo de las temperaturas de las vacunas en todos los niveles de cadena de frío. Tenemos dos tipos de data logger, ¿no? El TINITAP. Actualmente a nivel nacional se usa el TINITAP, ¿no? El data logger, el TG 417 y tenemos el otro data logger, el 4014. Ambos, ¿no? Ambos ambos tenemos la lectura, pero tenemos el amarillo mayormente para almacenaje de mayor cantidad de vacunas en las cajas transportadoras, y si vemos sus temperaturas, a veces vemos las figuritas como figuran diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos de una refrigeradora y de un termo, lo que es en el TINITAP, vemos cómo registra el data logger, ¿no? Vemos acá que en una refrigeradora todas las rayitas pequeñitas son la área de las refrigeradoras y la parte de abajo las preparaciones de nuestros termos, que hemos preparado la cantidad de termos, ¿no? La temperatura de la conservación de las vacunas en una refrigeradora, en un termo. El monitoreo y la conservación de las vacunas en el refrigerador y vacunación con un data logger, como bien lo decimos, tiene que estar de 2 a 8. Y como vemos, ¿qué pasaría si las temperaturas estarían superior a 8 y menor a 2, ¿no? Puede ser que se congele o puede ser que por calentamiento haya una ruptura de cadena de frío. En esos casos, ya las vacunas no van a tener la efectividad que debe tener, no van a tener, vamos a tener problemas con los procesos de un ESAVI, ¿no? Podemos tener muchas reacciones adversas a las vacunas, no atribuidas a las vacunas. Entonces siempre tenemos que conservar una adecuada temperatura. La conservación de la vacuna, la temperatura de conservación
recomendada por la OMS, ¿no? Según nuestra norma técnica, no hay puesto en los textos, pero no, según nuestra norma técnica es de 2 a 8, con las recomendaciones de preparar los paquetes fríos hasta hacerlos sudar. Más adelante vamos a ver cómo es una preparación de un termo, ¿no? La estrategia sanitaria de inmunizaciones ante la evidencia en tanto que encontraba en estudios de monitoreo de temperaturas en alto riesgo de congelación. En el 2008, UNICEF, ¿no? El Colegio de Enfermeras del Perú ¿qué encontraban? Mucho había reacciones adversas a las vacunas, se decía que había rupturas de cadena de frío, pero todo era a través manualmente. No existía un dispositivo que nos diría a qué horas hubo la ruptura, cómo sucedió, por qué sucedió, si fue en termos, si fue en refrigeradoras, ¿no? Entonces, en el año 2008, se introdujo lo que era el data lawyer, ¿no? Hubo la introducción de un data lawyer en los niveles de cadena de frío, donde se evidencia que durante la manipulación de las vacunas en tiempo de permanencia por debajo de +2, sin sobrepasar a los ceros, por lo que se toma la decisión de en ese tiempo tener la determinación de determinar el rango de conservación de las vacunas de 0 a 8. Cambiar la técnica de preparación de paquetes de frío sudados por paquetes de fríos adecuados, hasta escuchar o visualizar la presencia de agua dentro de los paquetes fríos. Porque anteriormente, antes que hagan estos estudios, si bien decían que las temperaturas oscilaban visualmente en unas temperaturas que había mucho calentamiento o congelación de las vacunas, es en cuando en el año ya 2008, desde el 2008 se introduce los primeros data lawyer en Perú. Y también cómo era una preparación de un termo. ¿Por qué se encontraba esto? Porque no se hacía sudar los paquetes fríos. Los paquetes salían de frente de la refrigeradora a los termos y seguía igual congelado, ¿no? Entonces, denominar ruptura de cadena de frío a lo expuesto por debajo de 0 o por encima de +8, ¿no? Ya lo consideramos una ruptura de cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, como les comentaba, ¿no? Los paquetes fríos estaban en -15 a -20 y ¿qué pasaba? ¿Qué hacían antiguamente? Se sacaban los paquetes, se congelaban, ni siquiera lo hacían sudar y lo metían al termo. Entonces, esto es incorrecto. Actualmente nosotros en estos tiempos de pandemia que hemos tenido, que estamos en este tiempo de pandemia, no tenemos personal que es suficiente como para que esté haciendo se encuentra haciendo diferentes funciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahora la enfermera? Muchas veces han estado cometiendo errores, ¿no? En las rupturas de las cadenas, pero esto no es correcto de sacar por el apuro que voy a sacar, que ya me espera, sacarlo los paquetes y meterlo de frente a una refrigeradora o a un congelador o ponerlo a los termos para llevar vacunas. Eso no es correcto. Tiene un procedimiento de la cadena de frío para hacer una preparación de un termo. Por más que te puedan decir, apúrate las vacunas, tráeme rápido las vacunas, todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo para las vacunas, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a hacer el adecuado de una preparación adecuado de paquetes de frío. Acá estamos viendo, ¿no? En lo que es la preparación. Esta figurita siempre lo tenemos hace muchos años, que hasta actualmente no se cambia este afiche, ¿no? Donde dice, ¿no? Mantener la calidad de las vacunas, protegiendo las vacunas de la congelación, paquetes fríos adecuados. Dejar los paquetes fríos en agua, en una mesa, dejar sudar hasta que escuchemos el agua que se mueva, ¿no? Entonces, ¿qué se hace primero? Retirar los paquetes fríos. Esto es muy, 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 muy importante, lo que vamos a ver a continuación, de la preparación de los paquetes fríos, los paquetes de preparación de un termo, porque de esto depende la calidad de la vacuna que llegue al paciente, de la calidad de vacuna que lo puedan poner a tu familiar, le puedan poner a tu hijo, lo que le puedan poner
a todo ser humano para evitar un SAVI, evitar unas reacciones adversas a la vacuna. Empecemos entonces, ¿no? Empecemos. Una vez, ¿no? Retirar los paquetes de los gabinetes de la congeladora. Las vacunas se podrían poner, donde hay vacunas se pone paquetes fríos, sería una de las preguntas, ¿no? No, jamás van las vacunas con los paquetes fríos guardados. Para eso tenemos congeladoras y para eso tenemos refrigeradoras. Donde es refrigeradora se guardan vacunas. Donde es congeladora se guardan los paquetes fríos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos en una congeladora los paquetes fríos, entonces dice, primero, retirar del gabinete de la congeladora los paquetes fríos. Colocar los paquetes fríos sobre una superficie o mesa canelada para facilitar la exposición del paquete por ambos lados. ¿Por qué por ambos lados? Si nosotros podemos poner, sacamos en lo que son las zonas ya en la parte regional, se cuenta con una mesita especializada, que es una mesita con coquitos, como bien lo dice acá, una mesita acanalada. ¿Para qué? Para que no sude por un lado y por el otro no. Tal vez en los establecimientos de salud sí no cuenten, pero tampoco es de que yo lo voy a poner debajo de... Lo ponen en caja, lo ponen... No. Debajo de eso colocan una mantita, un campito, y ahí lo ponen los paquetes fríos para que comiencen a sudar, ¿no? No basta solo hacerlo sudar, porque dicen, ah, ya sudó, ya botó todo el frito de arriba, lo limpio el trapito, ya está. No, eso no es correcto. No basta solo hacer sudar. Es necesario que el agua se mueva nuevamente dentro del paquete frío, cuando se agite a una altura de tu oído. No es necesario que yo lo vuelva totalmente aguado, sino cuando ya yo dentro escucho, lo acerco a mi oído y lo puedo mover el hielo, o sea, se mueve el hielito, yo ya puedo decir que ese paquete ya está preparado, ¿no? Cuando se escucha este movimiento del agua, recién se coloca dentro del termo o la caja transportadora, ¿no? Asegurando que la temperatura sea mayor, ¿no? A la del punto de congelación del agua. Por eso les digo, no puede ser que yo diga, no, lo voy a dejar aguadito, ya no, porque esa temperatura ya no va a tener la temperatura adecuada. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, recién vamos a poder decir de que una vez que ya esté así, con la agüita, con un sonido, ya podemos colocar a nuestro termo. La preparación adecuada de los paquetes fríos. Los paquetes fríos deben ser retirados de la congeladora o vaporizador del refrigerador, ubicarlos en la superficie hasta que sube. No, vuelvo a repetir, no solo hacerlo sudar, es necesario tomar paquetes y poner a la altura del oído, agitar hasta que escuchemos el agua, se mueva dentro del paquete frío y recién lo colocamos inmediatamente dentro del termo o la caja transportadora. Esta acción hará que se asegure los paquetes fríos logren una temperatura superior a cero y evitar así la congelación y la sensibilidad de las vacunas. Acá, comportamiento de una temperatura en un termo. El termo portavacunas en un paquete. ¿No? El monitoreo de las vacunas, el monitoreo de la conservación de las vacunas en refrigeradora intramural con un data logger, como les vuelvo a decir, es muy importante. ¿Por qué? Para evitar que haya problemas después con reacciones adversas a las vacunas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas temperaturas en una refrigeradora Aslide, ¿no? Tenemos una temperatura en una vacuna que está oscilando. Si ustedes lo vemos en la parte superior, en la parte del lado izquierdo, ¿no? Es las vacunas. ¿Qué pasa? Que esa es la temperatura que va correctamente en el momento de lo que es la vacuna que está dentro de la refrigeradora. Si estamos viendo un piquito,
es el momento en el que nosotros vamos a introducir las vacunas, porque si bien nosotros mantenemos una temperatura adecuada, hasta un determinado tiempo, cuando nosotros se abre una refrigeradora, ¿qué va a haber? Va a haber un cambio de temperatura brusco y aumentan los picos. Y una vez que se colocan las vacunas, la introducción de las vacunas, de nuevo baja esa temperatura y al cerrar la temperatura, ¿no? La temperatura de los termos van siguiendo. Acá tenemos a la hora que vamos a devolver de nuevo las vacunas a una refrigeradora, ¿qué hacemos? De nuevo abrimos y el cambio de la temperatura brusca va a aumentar, ¿no? Y luego se sigue oscilando las temperaturas. ¿Cómo vamos a hacer un monitoreo de temperaturas en un almacenaje de vacunas? ¿Cómo vamos a hacer? ¿No? El monitoreo adecuado a la temperatura no solo es el control y registro de una temperatura. Implica también asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos a través del cumplimiento de las siguientes pautas. Tenemos como bien dice, el monitoreo no solamente es el control en un registro, en una hoja, decir ya la temperatura hoy día está en 2, mañana está en 3, en 4. No, esa no es una medida de un monitoreo de temperatura. Porque si bien hoy día yo puedo decir ahorita estamos en 2, más tarde puedo estar en 8 o en 9, ¿no? El control de registro diario de temperatura, que viene a ser una hoja de control y registro de temperatura de la refrigeración, ¿no? La verificación del funcionamiento del refrigerador, verificar el visor encendido. Una vez que nosotros tenemos que estar diariamente verificando la temperatura del visor, porque las refrigeradoras actuales tienen ahí su temperatura. Verificar el punto de calibración del termostato. El termostato siempre tiene que estar en una temperatura de 6, ¿no? Y el otro que es verificar la temperatura del data logger. En el registro diario de la temperatura es una hoja que viene en el anexo de registro de temperatura que siempre tiene que estar oscilando en las temperaturas de 2 a 8, ni más ni menos, ¿no? El funcionamiento de la refrigeradora es estar verificando diariamente si está funcionando, si es que está encendido el visor, ¿no? Y que el termostato esté adecuadamente. ¿Por qué muchas veces dirán ustedes, pero yo no voy a estar mirando la refrigeradora cada rato si funciona, no funciona, si el termostato está en su lugar, eso no me corresponde? Pues les digo que los que son responsables de inmunizaciones o cadena de frío, son responsables de que esto dure. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, a través que nosotros podemos estar en diferentes actividades realizando, nosotros no sabemos en qué momento pueda pasar el señor de la limpieza, ¿no? El señor de la limpieza pueda desenchufarlo, ¿no? Pueda desenchufarlo sin querer, porque no es que ellos lo hagan, ¿no? Lo hagan a propósito, ¿no? Sino que ellos tienen que pasan y lo pueden mover la refrigerador, lo desenchufan en un momento sin querer y el termostato, ¿qué pasa? Se mueve, baja la temperatura y encontramos una ruptura de cadena de frío. Perdón. Verificación del punto de calibración del termostato, el registro de la temperatura del data logger. En estos tiempos les comento, en el registro de la temperatura del data logger, como bien saben, es un dispositivo en la cual se programa para determinado tiempo. Puede ser para un mes, puede ser 120 días, 200 días, ¿no? De acuerdo a la capacidad que registre un data logger. En estos tiempos de pandemia, la cadena de frío ha estado sufriendo mucho, porque nosotros en estos tiempos de pandemia nos hemos abocado más a lo que es la pandemia en sí, a las atenciones por llamadas, a las atenciones del trabajo remoto, enfermeras que han estado, que han padecido lo que es el caso de las pandemias. ¿Qué ha pasado con el registro de las temperaturas de los data logger? Se han apagado.
se han apagado y han seguido trabajando y no se han dado cuenta y no sabemos si ha habido una ruptura, si no ha habido una ruptura. En estos tiempos de pandemia ha sido muy difícil para todo a nivel nacional la verificación de la ruptura de cadena de frío por evidencias en los data lawyer. Si bien todos a nivel nacional cuentan con su data lawyer en los establecimientos de salud, ¿qué pasa? Que ha sido muy difícil el transportarse de un lugar a otro donde hacen la lectura de los data lawyer. ¿Quién lo hace la lectura? Lo hace la responsable regional, ¿no? De las lecturas de las lecturas de los data lawyer, o puede ser que también en otras instituciones o en otras regiones lo pueda medir a nivel de microredes, ¿no? Les comento que durante esta pandemia ha habido muchos problemas para la lectura, solamente ha sido a través de los registros, esos registros de temperatura diaria, y cuando ya se ha comenzado a hacer las lecturas de los data lawyer presenciales, ¿qué ha pasado? Que muchos han dejado de parar a los 112 días, no se les programó y de ahí en adelante no se verifica porque no se ha podido hacer la lectura adecuada, ¿no? Y se han apagado, porque estos dispositivos, el data lawyer es un dispositivo que constantemente está oscilando un poquito, en la cual es verdecito y comienza a oscilar. Cuando ya ese data lawyer se para, ya deja de funcionar, ya no, se queda en rojo. Igual que cuando se apaga, ya se apaga del todo, ya no quiere decir que no está grabando. Y hay otro que cuando ya está en rojo también y no está dentro de sus días de lectura, quiere decir que hay un problema de temperatura, que puede haber sucedido una ruptura de cadena de frío. Por eso el uso del data lawyer es muy importante, es muy de suma importancia el utilizarlo, ya sea en una refrigeradora o en un termo, ¿no? Acá les enseño lo que es una hojita de un registro, la hoja de registro diario de la temperatura de las refrigeradoras, ¿no? Los gráficos siempre se va graficando de acuerdo a lo que uno va marcando, ¿no? Lo ideal es que siempre se mantengan de 2 a 8, ahí tenemos los niveles de las temperaturas, no es un control diario de las refrigeradoras que tenemos que tener. En cada turno se tiene que marcar. Si es un centro de salud de que de un solo turno, si es el de la tarde, el de la tarde. 24 horas tiene que marcar las 24 horas del día. Siempre tenemos que estar, estas hojas de registro de temperatura son auditables. Puede ser que llegue la OSI, la Contraloría, evalúan o su centro de salud o entran a lo que ver vacunas, te pueden solicitar un registro de tu temperatura y si eso no está, ¿por qué no está? ¿Cómo tú aseguras que no tienes una ruptura de cadena de frío? Porque todos los días no se te hace la lectura de data lawyer. Entonces, esto es muy importante que se tenga registrado diariamente el registro de la temperatura por turnos, ¿no? Acá tenemos como les vuelvo a decir, las temperaturas, los riesgos que tenemos que tener. La oscilación de la temperatura puede oscilar bajo o arriba de ¡5 o a 7 o de 4 a 2, ¿no? La temperatura puede oscilar por apertura de las puertas, ingreso de las vacunas, tipo de refrigerador. La temperatura debe tener una oscilación o comportamiento homogéneo, o sea, igual, ¿no? No puede ser que hoy día yo tenga 2 y mañana estoy en -2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mi refrigerador está mal, ha habido varios días y yo no me he dado cuenta. ¿Por qué puede ser que dicen, no, la apertura de la puerta pueden oscilar, puede cambiar, como ya les enseñé, les he hecho visualizar una de las hojas anteriores, la apertura de la puerta? ¿Qué puede ser? Que yo esté 3 días cerrada la refrigeradora y está manteniendo una temperatura adecuada, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando esas temperaturas están adecuadas, abro bruscamente la puerta y tenemos una temperatura ambiental y una temperatura refrigeradora, va a alzarse un pico de temperatura.
¿Pero por qué? Por la apertura de la puerta. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces venimos trayendo nuestras vacunas de campo y tenemos que ingresarlos, ¿no? Entonces también ahí puede haber un cambio de temperatura brusca en el registro de las vacunas. El tipo de refrigerador también depende, porque hay refrigeradoras que son muy antiguas que muy rápidamente hacen este tipo de cambio de temperatura, ¿no? Pero nunca dejar de tener en cuenta que las temperaturas tienen que estar entre 2 y 8, ¿no? ¿No? Si la temperatura está entre 7 a 8, ¿qué tenemos que hacer? Alerta. Ya tenemos que estar en alerta porque si no llegamos a una ruptura de cadena de frío, ¿no? Revisar siempre el punto de calibración. El punto de calibración siempre tiene que estar en 5, en 6, para evitar una ruptura de cadena de frío. El visor y el termostato siempre tenemos que estar mirando constantemente para evitar, ¿no? Una ruptura de cadena de frío. Y también nosotros podemos decir, y acá tenemos otro, ¿no? Mire, si la temperatura oscila de +2 o 0, también alerta al visor de calibración. Revisión del punto de calibración donde se encuentra para evitar que haya una ruptura de cadena de frío. Cuando nosotros tenemos ya este pequeño problema, nosotros tenemos a nivel de los establecimientos de salud, ¿no? Si es en la parte operativa, ¿no? Comunicar rápidamente a través de un memorándum o a través de un documento, informar a lo que son a las coordinadoras de redes o principalmente al centro de salud para que ellos, al jefe de centro de salud para que ellos lo puedan elevar y lo puedan elevar al coordinador de cadena de frío regional o de la institución que lo pueda mejorar para que pueda tener un mantenimiento esa refrigeradora, ¿no? En caso que sea por equipo. No podemos correr el riesgo de que exista una ruptura de cadena de frío porque recordemos que las vacunas son auditables y si nosotros tenemos una ruptura estamos teniendo una pérdida. Y si esto comienza constantemente en un establecimiento de salud a haber una pérdida de vacunas, nos pueden hacer un proceso administrativo. Y eso es lo que no nos gustaría, que nos tengamos un tipo de problema por poder prevenir, ¿no? Porque esto lo podemos prevenir. Lo que sí ya no podemos prevenir son los equipos, pero sí prevenir si nosotros revisamos diariamente la cadena de frío, estamos en completa observación, ¿no? La temperatura, ¿no? La zona sombreada, como vemos, es un peligro de una ruptura de cadena de frío, ¿no? Tomar acciones inmediatamente, no trasladar las vacunas a lo que es trasladar las vacunas a un termo, una caja transportadora, y llevarlo a un centro de salud más cercano, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la pérdida de las vacunas, ¿no? Lo que menos se quiere es perder vacunas. Como ya se los dije, son auditables y las vacunas no podemos perderlas las vacunas, ¿no? Nosotros también dentro de esto también nosotros nos evalúan lo que es la calidad de las vacunas, ¿no? Los indicadores de lo que son los indicadores de calidad de conservación de las vacunas. ¿Y cómo te evalúa el Ministerio de Salud a través de los indicadores de la conservación de las vacunas sin que tú tengas rupturas de cadena de frío, ¿no? Los establecimientos sin ruptura de cadena de frío, establecimientos de salud con ruptura de cadena de frío. Entonces, ese es uno de los indicadores que te evalúa siempre el MINSA, ¿no? También te evalúa uno de los indicadores, la operatividad de los equipos, ¿no? El mantenimiento preventivo también, para evitar estas rupturas y, ¿no? Son muchos los indicadores que te evalúa el MINSA. Los indicadores principales son si existe una ruptura de cadena de frío en tu establecimiento, si tienes un mantenimiento preventivo. Debe existir en todo establecimiento de salud un mantenimiento preventivo de los equipos de
refrigeración, ¿no? Los equipos de mantenimiento de frío, si bien esto lo puede realizar una vez al mes el mismo personal de salud, para evitar de que haya agua en las refrigeradoras, haya sudación, ¿no? De las vacunas. A ver, ¿no? Peligro de ruptura de cadena de frío, como vemos la zona de nuevo, el traslado de las vacunas a los termos, cajas portadoras, notificar inmediatamente. Ahora, ¿no? El almacenamiento adecuado de una vacuna. Conocer las características de la termostabilidad de las vacunas, cuánto dura, qué cantidad de temperatura debe tener, como les digo, si es una vacuna que se congela, ¿no? La vacuna que se conserva congelada es la APO, ¿no? El almacenamiento de la vacuna según tipo de equipo, porque todos los equipos no tienen la misma capacidad de almacenaje de las vacunas. Tenemos unas refrigeradoras menores de capacidad, que puede ser, ¿no? De 38, puede ser de 40 metros cúbicos, puede ser de 30, ¿no? Dependiendo del área donde haya la conservación de vacunas, también de acuerdo al establecimiento de salud o la región donde lo requieran la capacidad, la cantidad de vacunas, ¿no? ¿No? Tenemos también que ¿qué es la termostabilidad de las vacunas? Es la calidad que tiene cada vacuna para mantener estable, conservado su capacidad inmunológica, intacta cuando es almacenada o a una determinada temperatura y por un periodo de tiempo determinado, variando su vida útil. Las vacunas más sensibles a temperaturas menor de 0, congelación, y las vacunas de la hepatitis B, que es congelada a -5. Las vacunas más sensibles a la temperatura son las del calor, que es la sarampión oral, ¿no? Entonces, la termostabilidad es de acuerdo a las temperaturas de las vacunas. Como yo bien les digo, la temperatura de la BCG es una vacuna que se mantiene congelada hasta el momento de su aplicación al paciente. Y la temperatura en la vacuna, que es muy, muy, muy sensible a lo que es el calor o a la luz, ¿no? Es el antipolio, ¿no? Y la vacuna también la vacuna del sarampión es una de las vacunas muy, muy, muy sensible al calor, ¿no? Ahora vamos a ver los factores que afectan la estabilidad de las vacunas. ¿Qué factores afectan la temperatura de las vacunas? Tenemos varios factores que son los factores externos. Por ejemplo, la temperatura. Es sin duda el factor más puede afectar la estabilidad de las vacunas cuando estos se exponen a las temperaturas por encima o por debajo de lo recomendado, ¿no? De 0 a 8 grados centígrados. En este caso se produce la pérdida de su potencia inmunológica. El daño que ocasiona la vacuna tiene reacción directa a la temperatura y el tiempo de exposición. Como les digo, ¿no? Las vacunas, mucho depende para evitar su potencia inmunológica, las temperaturas, para evitar las reacciones adversas, ¿no? Y por no tener ningún inconveniente en lo que son las reacciones, los ESAVIs, ¿no? Podemos tener un ESAVI leve, un moderado o un severo. Entonces, para evitar eso es muy importante que tengamos adecuada temperatura en el momento de la colocación de los termos. La exposición a la luz solar, las radios ultravioletas, la luz, ¿no? Pueden provocar la inactividad de las vacunas vivas atenuadas, por ello las vacunas deben ser protegidas de la luz, y una de ellas es la del sarampión. Si vemos que hay frasquitos que son oscuros, esas vacunitas son las que son mucho, mucho más sensibles a lo que es a la luz solar. Si nosotros sacamos a la vacuna, por ejemplo,
del sarampión, la SPR. Esas vacunas son muy sensibles al sol, que cuando ya uno ya abre este frasquito y lo tiene dentro de, no puede durar más de 12 horas afuera, porque si no ya pierde su inactividad de la vacuna, ¿no? Otro de los factores externos es las fechas de vencimiento. Nos indica el momento que la vacuna ya alcanzó su límite aceptable para su empleo clínico, ¿no? Y pérdida de actividad inmunológica. Esta fecha es indicada por el fabricante del envase de la vacuna. La fecha de vencimiento de las vacunas, como bien lo dice, tiene una fecha de vacuna, tiene una fecha de vencimiento. Ya una vez a partir de esa fecha ya se pierde su estabilidad, su potencia inmunológica de la vacuna para evitar algún, ¿no? Ya el paciente ya no va a tener la misma reacción de la vacuna, su potencia inmunológica. Y uno de los factores internos es la conformación por los procedimientos de fabricación, tipos de cepa que se utiliza, las técnicas liofilizadas, estabilizadores, preservantes, ¿no? Esos son ya los más internos, de acuerdo a ellos, cómo lo realizan. Bueno, las recomendaciones generales para un almacenamiento de vacuna. El equipo de cadena de frío debe ser para el almacenamiento exclusivo de vacunas de la Estrategia Nacional Sanitaria de Inmunizaciones. Las refrigeradoras, como bien le dice, son refrigeradoras para vacunas, No almacenar comidas, no almacenar medicamentos, no almacenar reactivos de laboratorio, no almacenar muestras de laboratorio. Muchas veces cuando uno baja una supervisión o ve, ocurría con frecuencia que ahí los ponían mayormente en verano, las gaseosas, ¿no? Los chupetes. Pero eso no es correcto porque tenemos una contaminación que podemos contaminar la refrigeradora y la otra que nosotros mismos podemos estar contaminados. Muchas veces hasta se encontraba muestras de laboratorio. Entonces, no, lo que es para una cosa no puede ser para otra, ¿no? Sí. Asignar a una persona la responsabilidad del control del registro de temperatura. ¿Quiénes son los responsables de lo que hacen el registro de temperatura? Es el personal que se encuentra en ese día responsable de todo lo que es inmunizaciones. Esa persona tiene que ser responsable del control diario o al cambio de turno, la enfermera responsable que es todo, ¿no? Controlar y registrar la temperatura 2 veces al día, al inicio y al final de la jornada, utilizando el termómetro ubicado en la cara anterior de una refrigeradora, ¿no? Siempre las refrigeradoras ya actualmente vienen ya con un registro de temperatura fuera de las refrigeradoras. Entonces ahí podemos ver diariamente si las temperaturas están oscilando correctamente de acuerdo a lo que debe de ser, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el registro de las temperaturas, nada de que yo me olvidé, que no lo dije. Si uno se olvida antes, la que entra al servicio en el siguiente turno podrá corregir lo que hubo en la mañana. No se puede dejar de hacer un registro de temperatura, como les vuelvo a repetir. Esto puede ser auditado, puede ser sancionado, porque lo que se debe dar cumplimiento estrictamente es a la norma técnica la 136-2017 del MINSA, que esa actualmente nos sigue rigiendo en cuanto a lo que es cadena de frío, ¿no? Antes de retirarse de los establecimientos de salud debe verificar que el equipo esté conectado correctamente al tomacorriente para asegurar que el refrigerador no quede desenchufado accidentalmente. Como les dije anteriormente, cuando uno ya termina un turno, verificar, ¿no? Que el enchufe esté conectado, ¿no?
Otra, rotular las bandejas de acuerdo al tipo de vacunas que contiene para facilitar el retiro de las vacunas. Como bien dice, las recomendaciones de almacenaje son, el equipo tiene que ser exclusivamente para vacunas, nada de alimentos, de muestras de laboratorio, ni nada. Asignar a una persona responsable en control del registro de temperatura, los responsables, no hay que, si bien tenemos ya un personal técnico capacitado, un responsable, principalmente capacitado, responsable, podemos asignarle que ella haga el registro de temperatura. ¿Quién es la responsable del registro de temperatura? Y hacerlo diariamente y verificar es la enfermera. La enfermera responsable de inmunizaciones que le toquen ese turno. Muchas veces lo dejamos, ay no, el técnico que lo haga, ay no, que lo haga el que viene. No, la responsable que está en el turno es la responsable de realizar esta actividad. Porque si viene una auditoría, viene algo, es quien estuvo en ese momento de turno. Verificar que el enchufe esté conectado. Como les vuelvo a repetir, no lo hacen accidentalmente. No lo hacen porque yo quiero, lo voy a desenchufar, o porque yo estoy amargada con la enfermera. No, muchas veces ha ocurrido de que ni siquiera la enfermera se ha dado cuenta de que todo un día se ha quedado desenchufada esa refrigeradora. ¿Por qué? Porque no lo miró su refrigeradora. ¿Por qué? Porque no hizo su registro de temperatura y se han quedado refrigeradoras desenchufadas 2 días porque justo fue un viernes o un sábado y ya no regresan hasta el día lunes. ¿Quién se da cuenta? El de seguridad, si el que tiene llave y da una vuelta por ahí. Y ha habido rupturas de cadenas de muchas vacunas. Entonces, siempre verificar que el enchufe. Para eso el enchufe tiene también una medida de ubicación de 1 metro, de altura, de 50 a 60 centímetros de 1 metro de altura de los enchufes. ¿Y qué tipo de enchufe? Los enchufes Chuco. ¿No? ¿Para qué? Para evitar de que esto haya un accidente. Si ya vemos que también los cordones están en mal estado, nosotros tenemos, o el responsable, ahí mismo tiene que llamar. Si hay unas temperaturas muy altas, se tiene que colocar un aire acondicionado. Lo ideal de un almacén de vacunas en un establecimiento de salud es que cuente ellos con un área determinada, ¿no? De 2x3, que tenga su aire acondicionado de acuerdo al área, ya sea de 16 o de 22, que tenga su refrigeradora, su congeladora, para sus dispensadores de su caja transportadora y sus termos portavacunas, sus termómetros. Ese sería lo ideal, pero hay centros que podemos decir que son ideales como otros que no. Rotular también las bandejas de los tipos de vacuna. ¿Para qué? Para facilitar el retiro. Muchas veces venimos ya, lo colocamos en una vacunita, en un canastita, colocamos todas las vacunas. Y al momento de que queramos volver a sacar nuestras vacunas, ahí comenzamos a buscar todas las vacunas y nosotros tenemos calor en nuestras manos. Nosotros tenemos una temperatura. El mantener la refrigeradora mucho tiempo abierto también cambia la temperatura, ¿no? Asegurar que la puerta de la refrigeradora quede bien cerrada. Como le voy a repetir, nosotros abrimos constantemente y hay un cambio de temperatura, ¿no? Y después de eso también asegurarnos que la puerta esté bien cerrada. Usar conexiones múltiples. No usar conexiones múltiples. En el equipo debe ser enchufado directamente al tomacorriente, como les digo. Directamente al tomacorriente, verificar la empaquetadura de la puerta con regularidad. Muchas veces estas refrigeradoras, nosotros decimos, ¿no? ¿Qué pasa con esta refrigeradora? ¿Por qué se encuentra así? Las temperaturas, si mi refrigerador está bien, ¿no? Mi refrigerador está bien, pero no, la parte de arriba, la empaquetadura, no cierra y por ahí se va perdiendo el calor, ¿no? No usar las conexiones múltiples porque usamos computador, usamos el enchufe de la refrigeradora, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Puede haber un cortocircuito, puede haber una descarga eléctrica,
se desenchufa de casualidad la refrigeradora. Es por eso que actualmente, según nuestra norma técnica, tiene que ser a una medida de 1 metro nuestro enchufe directo al tomacorriente con enchufe chuco, ¿no? Es obligatorio estandarizar los voltajes, mínimo es 1000 watts. Siempre es bueno tener un estabilizador, ¿no? Todas las refrigeradoras deben conectar con un tomacorriente ubicado a 1,50 m del piso hacia el equipo con chuco. Y su refrigeradora presentar, ¿no? Y un refrigerador presenta, si un refrigerador presenta temperaturas inadecuadas, comunicar a su técnico de cadena de frío de refrigerador. Si es que tiene su técnico de cadena de frío. Si en un caso que muchas veces hay regiones que no tienen o centros que no tienen su técnico de cadena de frío en su red, su microred, tienen que comunicar rápidamente a su jefe para que se comunique a lo que es la área de mantenimiento, y ellos comiencen, o administración, para que busquen a un técnico especializado en cadena de frío, porque muchas veces también lo que son la parte de biomédica quieren participar en lo que es eh, los equipos de cadena de frío, pero recordemos que los equipos de cadena de frío son especializados, entonces son exclusivamente para vacunas y poder trabajar, ¿no? El almacenamiento de las vacunas según el tipo de equipos, el almacenamiento de las vacunas en refrigeradoras slide, ¿no? Las recomendaciones específicas son que equipos son diseñados especialmente para conservación de vacunas. Las vacunas en las refrigeradoras slide deben ser almacenarse solo dentro de las casillas de las refrigeradoras. No pueden estar fuera de las casillas porque puede haber un congelamiento de las vacunas, ¿no? Almacenar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento. Siempre tenemos que colocar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento. Las más antiguas, las que ya están por más próximas a vencer, serán primeras, y las que están con fecha más larga serán debajo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta eso, que muchas veces tenemos de varias fechas y comenzamos a utilizar las que pueden durar más tiempo, de larga fecha, ¿no? El lado derecho solo tiene una sola casilla, ¿no? Mayormente en el lado superior, donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. Como ya les he dicho, puede tener que tenga 3, 4 de acuerdo a la capacidad que tenga, pero siempre hay una casilla, una pequeña casilla más grande, donde mayormente sí, de acuerdo, a veces ponen canastillitas de colores por tipo de vacunas, o ya de acuerdo a la organización de que cada colega o cada licenciada se adecue al armado de lo que son las cadenas de frío, ¿no? En la parte externa, un rotular indicando el tipo de vacuna que contiene cada casilla para facilitar la ubicación, ubicar las tarjetas de control visible, el CARDEX, ¿no? El CARDEX en la parte externa del equipo, cuántas vacunas tenemos, qué vacunas, cuántas vacunas se usaron, ¿no? Para así evitar que exista algún inconveniente al momento de usar las vacunas, ¿no? El almacenamiento en las fotovoltaicas, ¿no? Las vacunas pueden almacenarse indistintamente de cualquier parte de las casillas, porque, ¿no? Ubicarse las vacunas directamente en las casillas, almacenar de acuerdo a la fecha de vencimiento. En el lado derecho cuentan con una casilla más pequeña donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario, ¿no? Es igual, mayormente estas refrigeradoras no las usamos nosotros en la parte de costa, sino en la parte más de la selva, ¿no? Por lo mismo que son solares y tienen más carga ¿no? de luz solar. La verificación del funcionamiento de la refrigeradora, esto es lo más importante en estos tiempos que estamos de pandemia, porque como bien les vuelvo a repetir, las lecturas de los data, que son uno de los dispositivos que lo leemos, eh, no se está, no se está realizando en todos los lugares a las fechas exactas ni verificando. Es importante que estas verificaciones de funcionamiento de la refrigeradora visualmente o manualmente lo tengan, porque puede ser de que en algún momento vaya
vaya tanto la coordinadora nacional o vaya alguna identidad a hacer verificaciones, si ha habido una ruptura, si hay un buen manejo de las vacunas, les van a pedir esto, ¿no? Les van a pedir su registro de temperatura. Lo primero que les piden su registro de temperatura es su mantenimiento preventivo, si lo hacen un mantenimiento preventivo, ¿no? Hay dos tipos también de mantenimiento que se hace, ¿no? Pero para esto, para ver el funcionamiento, tenemos que verificar en la refrigeradora slide, verificar el visor del encendido de la luz verde, siempre tiene que estar encendida. El estado en la refrigeradora solar o la fotovoltaica, el estado del control de la carga. En la carga tiene que tener una temperatura, una carga adecuada para evitar que caiga una ruptura de cadena. Puede ser que esté en un 20% y ya vamos a comenzar a correr riesgo, ¿no? También hay refrigeradoras de gas, ¿no? La llave de la bomba del gas, la posición adecuada y con gas, ¿no? Tenemos el otro que es la verificación del punto de calibración del termostato. Como les vuelvo a decir, el termostato tiene que estar entre 5 y 6, ¿no? Una de las causas de la ruptura de cadena de frío es el movimiento del termostato. Como les vuelvo a repetir, no se hace casualmente, sino que puede ser que el señor mayormente ocurre con los de limpieza o con los que o con persona que no está totalmente capacitada lo mueve, ¿no? Entonces, eso tenemos que estar evitando constantemente, ¿no? El registro de la temperatura de nuestro querido data lawyer. Este es, como les vuelvo a repetir, este es es un termómetro electrónico de control de registro de temperaturas que usa uso obligatorio para el transporte, almacenaje, manipulación de las vacunas, el trabajo interno y el trabajo externo de las vacunas, ¿no? La ubicación siempre va a ser un refrigerador, un termoportavacunas, una caja transportadora. Cuando existe una distribución de vacunas, distribución de vacunas a los establecimientos de salud, cuando a los centros de salud, a los hospitales, cuando haya nivel desde el nivel regional hasta el nivel local, ¿no? Entonces ahí va a ver lo que es, siempre tiene que estar un data lawyer, siempre tiene que haber el data lawyer para evitar las rupturas de cadena de frío, ¿no? Siempre va a tener que tener acá también un personal capacitado, ¿no? En lo que es de cadena de frío, en cuanto a al personal de salud, siempre hay que estar fortaleciendo sus competencias personales, ¿no? Los contenidos mínimos que tiene que tener un responsable de cadena de frío, ¿no? Que tiene que saber lo que es una cadena de frío en lo que son vacunas, importancia de la preparación adecuada de un paquete frío, ¿no? ¿Para qué? Para evitar las rupturas, la estabilidad de las vacunas, el almacenamiento y tipo de equipos de manejo apropiado en los equipos. Siempre hay que tener también un plan de contingencia, un plan de emergencia. ¿Para qué? Para evitar una ruptura de cadena de frío, realizar un mantenimiento preventivo, ¿no? Y el mantenimiento preventivo, ¿no? Eh, para evitar así nuestras rupturas y bueno, tener también nosotros un margen de que estar con nosotros mismos tranquilos de que estamos realizando una actividad adecuada y que está llegando una vacuna adecuada a la población, ¿no? Con todo su inmunológico, con toda su carga inmunológica a ese paciente que lo va a proteger, ¿no? Acá tenemos los data lawyer que tenemos los dos tipos de data lawyer, el TINITAC y el TINITAC 1470 y el TINITAC 1420, que es un software, que se lee a nivel nacional y que las responsables regionales o las responsables de cada institución lo tienen, ¿no? No puede ser que, eso sí no les puede decir que cada establecimiento tiene su software para que lo lea, porque esto no puede ser, ¿no? El registro de temperatura del data lawyer. ¿Qué es lo que nos registra el data lawyer?
¿no? El data logger es el termómetro electrónico de control, registro de temperatura, de uso obligatorio, como ya saben, todos los niveles, ¿no? Verificar el comportamiento de temperatura de la refrigeradora, la calibración de la refrigeradora, ¿no? Evaluar la preparación adecuada de los paquetes de frío en la conservación de las vacunas, de los termos portavacunas, ¿no? En las vacunas intramurales y extramurales del transporte en la que aplica el plan de contingencia, ¿no? Registrar y evalúa con exactitud las temperaturas, las rupturas de cadena de frío. Este data logger me dice a mí a qué horas ha sido la ruptura, a qué hora empezó, a qué hora se comenzó a elevar, a qué horas terminó, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, ¿no? Y esto también acredita que los establecimientos de salud que cumplen con mantener estándares de excelencia en la conservación adecuada de vacunas del MINSA y de su establecimiento de salud, ¿no? Certificar al personal responsable que acredite el establecimiento de salud. Realmente una de las partes muy, muy importantes que nosotros tenemos en cadena de frío, aparte de que tener una buena refrigeradora, el que nos ayuda a controlar esto es el data logger. Como les vuelvo a repetir, durante esta pandemia es muy difícil que se haya hecho una lectura precisa, momentos que sean programados. Si bien nosotros hacemos una programación anual para la lectura, no se ha podido realizar tal cual por esto de la pandemia, que ha sido muy difícil trasladarnos. Pero eso tampoco ha impedido de que no existan rupturas de cadena de frío, ¿no? Porque también hay personal, como lo vuelvo a repetir, personal muy capacitado para evitar estas rupturas de cadena de frío. Ha sido todo manualmente, todo a través de WhatsApp, a través de comunicación telefónica, para evitar de que haya unas rupturas de cadena de frío. Muchas veces también se han parado los data logger porque se programan para una determinado tiempo, pero ahí hemos estado y se está superando, se está mejorando esto. Cada día ya las colegas van para hacer sus lecturas porque son muy responsables, ¿no? Tenemos el que esté en una cadena de frío, que esté en inmunizaciones, es una gran responsabilidad desde la parte local hasta la parte nacional, porque no solamente cuidamos las vacunas, sino cuidamos al ser humano para que sea protegido adecuadamente, ¿no? Recomendaciones para el data logger, ¿no? Proteger los data logger en una bolsa plástica, libre de agua, de hielo, y enviar la información a la parte superior, como les digo. Hay muchos que lo ponen en bolsitas plásticas. ¿Para qué? Para que el agua, el hielo, el agua del hielo no los moje, eso. Pero esto era una recomendación por antigua, una recomendación que se usa para que no se moje, pero no, depende del lugar donde se encuentren, ¿no? No podemos decir que acá en la costa, puede ver que hay en la sierra, es de acuerdo al escenario que se nos presente, ¿no? Si tenemos un escenario que vamos a correr lluvias, vamos a estar entonces vamos a correr riesgo porque va a cambiar rápidamente su información, ¿no? Y luego que ya esto haya un día programado, ya la información se hace la lectura de los datos, ¿no? El nivel operativo, como bien le digo, el nivel operativo, las vacunas salen de la refrigeradora al termo, y el termo va a su data logger, igual del termo pasa el data pasa a la refrigeradora, y ahí me va a leer cuántos termos me han preparado, dónde ha sido la ruptura, la temperatura, todo te lee este pequeño dispositivo, ¿no? Efectos de la congelación sobre la vacuna. Las vacunas se utilizan como adyuvantes de sulfato, ¿no? De aluminio, son de sulfato o hidróxido de aluminio. Todas las vacunas, mantienen este aluminio, que son muy sensibles a la congelación y nos pueden presentar reacciones adversas.
Estas vacunas, al ser expuestas a temperaturas de congelación, pierden su estructura coloidal y se rompe en pequeños cristales, ocasionando la diso, disociación de las proteínas del antígeno del aluminio adyacente producido. Pérdida irreversible de la potencia de la vacuna. Si nosotros perdemos una temperatura, bien dice, pérdida irreversible de la potencia de la vacuna. Entonces vamos a tener una ineficiencia en lo que es la vacuna. Reacciones adversas, formación de abscesos estériles, o puede ocasionar dolor intenso en la zona de la aplicación, un error programático, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante si así las vacunas son importantes. Dentro de las vacunas, la parte también muy importante es la cadena de frío. La cadena de frío es una de las partes mucho más importantes, diría yo, en las vacunas. Si bien la fabricación, el que llegue a las vacunas, si nosotros no tenemos una adecuada conservación de las vacunas, no podemos asegurar que esa vacuna llegue con toda su inmunidad al paciente y sería pues irreversible, como le dice, la ineficiencia de las vacunas, tendríamos reacciones adversas, ¿no? Por accesos, la aplicación, el dolor intenso, esas son una de las reacciones adversas de las vacunas. El dolor, muchas veces hasta ha habido casos ya de que a los niños las vacunas hasta han perdido parte de su miembro por una aplicación de una vacuna por una reacción adversa, ¿no? Entonces eso es lo que no se quiere con una ruptura de cadena de frío, ¿no? ¿No? La termovilidad de los diluyentes, también los diluyentes, ustedes dirán, hablan de las vacunas, pero los diluyentes, ¿no? Los diluyentes son menos sensibles a las temperaturas, ¿no? El almacenamiento de la vacuna no necesita mantenerse en cadena de frío durante su almacenamiento. Sin embargo, antes de la dilución de las vacunas debe tener la misma temperatura. Es verdad. Si bien la termoestabilidad de los diluyentes cuando llegan al almacén central no se refrigeran, se tienen a un nivel de temperatura normal. Cuando vamos a preparar los medicamentos con el diluyente, ¿no? Si nosotros ponemos un diluyente de una temperatura más baja o más alta de lo que es la temperatura que contiene la vacuna, ¿esto qué va a hacer? Va a cambiar una temperatura brusca. Puede ser de que pueda haber una ruptura de cadena de frío dentro de ahora el momento de preparar la vacuna, ¿no? Cada vacuna debe ser reconstituida con su diluyente específico para cada vacuna. Como mínimo debe de estar 1 hora antes en la cadena de frío para ser usada con la vacuna a ser reconstituida. Como les digo, si va a haber un diluyente, tiene que estar 1 hora antes de que lo que voy a aplicar mis vacunas, ¿no? Para hacer el diluyente con la vacuna. No puedo ponerlo la vacuna que esté calientita y el otro esté frío, ¿no? Uso exclusivo de los paquetes fríos, ¿no? El uso de, ¿por qué nosotros tenemos que usar el uso de los paquetes fríos? No usar paquetes autécticos, ¿no? Retirar todos los paquetes fríos autécticos. ¿Por qué? ¿Por qué dirá usted? Y si yo tengo eso, ¿por qué usar uno y por qué usar el otro? El paquete de agua fría está autorizado para el uso de cadena de frío para transporte y almacenaje de las vacunas. Los paquetes fríos. Los paquetes autécticos está prohibido en el uso de la cadena de frío por el alto riesgo de congelación de las vacunas, porque recordemos que son geles, ¿no? Entonces, el tipo de tapa. La tapa de la rosca del paquete frío tiene que ser de tipo rosca. ¿Por qué? Porque permite agregar o quitar agua. Entonces, y el paquete frío autéctico es sellado, térmico. ¿Qué pasa? Impide la pérdida de la mezcla, ¿no? Entonces, el contenido del paquete frío, ¿qué contiene? Solo agua.
¿Qué contiene el paquete eutéctico? Tiene mezcla de dos componentes. Tiene un líquido transparente de sal y tiene un gel, ¿no? Entonces, ¿cuál será mejor? El paquete frío. No, el tiempo de fusión también, las temperaturas en el paquete frío es de 0 grados. Las temperaturas por encima del punto de fusión del hielo son positivos. ¿Qué pasa con el otro? Los puntos de fusión son muy bajas, ¿no? Eh, la sal, eh, la sal es transparente y dentro de eso pues tiene son de menos de 21.2 grados aproximadamente. Son geles, los geles tienen por debajo de una temperatura de -2, ¿no? Entonces, ¿qué adecuación sería la correcta? ¿No? Un paquete frío de agua adecuada, es cuando se escucha, ¿no? Como ya hemos dicho, se escucha que el agua que suene dentro del paquete frío o se visualice la presencia de agua, ¿no? Permite la corteza de la temperatura estará siempre por encima de 0. En cambio, en un paquete eutéctico, el paquete eutéctico, ¿no? Adecuado aún cuando el agua se mantiene, se mueve dentro de él, no se mueve, ¿no? No se visualiza, incluso con paquetes muy pequeños, ¿no? Brinda una temperatura menor de 5 grados. Entonces, lo más recomendable es de que se use, no lo más recomendable, lo que debe de usarse, perdón, lo que debe de usarse son los paquetes fríos de agua, porque los paquetes auténticos son geles, contienen dos tipos de sustancias, ¿no? Las temperaturas son más pueden elevarse, pueden congelarse, ¿no? Entonces, lo más importante es esto, porque si tiene más agua, si tiene menos esto, no se puede sacar el agua, ¿no? Todos tiene que ser, se puede sacar agua con la tapa rosca y todo eso, ¿no? No, el paquete frío el agua, como les acabo de decir, acá está la diferencia, contiene solo agua, contiene una mezcla de dos componentes que son el gel colorante y los líquidos transparentes, el punto de fusión es 0, el otro punto de fusión es de menos 25, ¿no? Un paquete frío de agua adecuado a escuchar el agua que se mueva lentamente, ¿no? Estará siempre por encima de 0, son paquetes autorizados para usarse en una cadena de frío, ¿no? En los paquetes autentificados adecuados cuando el agua se mueve dentro de él, no va a haber, ¿no? Estará por debajo de 0 a -4, ¿no? Está prohibido el uso de los paquetes autentificados, de los paquetes fríos auténticos para la cadena de frío. No se usa en cadena de frío. Hay instituciones que lo usan, pero correrán su riesgo, pero no está autorizado. Si alguien que es responsable de cadena de frío y que está escuchándome, esto de acá, sé que hay instituciones que llegan con esto de repente, no se le acepta darle vacunas. Es preferible que se le preste los paquetes fríos, pero desde un momento no permitir esto, estos paquetes porque no garantizan la calidad de la vacuna, ¿no? Solo usar paquetes de agua fría, ¿no? ¿Cuándo de usar un plan de contingencia? Un plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia es aplicado cuando, ¿qué? Cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad, la cual sucede principalmente en las campañas de vacunas, ¿no? Cuando va a haber una campaña de vacunación, ya se nos viene la pandemia, las vacunas, ahí vamos a correr un riesgo. Jamás usar refrigeradora doméstica para vacunas. No sobrecargar el refrigerador, especialmente el tipo doméstico. Yo he encontrado actualmente en una institución, eh, uso de una refrigeradora doméstica. En este tiempo, no muy lejano, ¿no? Debe existir un espacio de 5 centímetros entre caja y caja de la pared posterior, ¿no? Y caja de la pared lateral para favorecer la circulación de aire frío. Utilizar solo el 50% del volumen de la refrigeradora. El exceso de la vacuna pasa a un plan de contingencia.
¿Y cuál es un plan de contingencia? Miren cómo lo ponen acá las vacunas. Nunca hacer esto. Jamás, 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 jamás. Miren cómo le ponen las vacunas a los costaditos, las vacunas encima, los paquetes encima. Eso no es correcto. No, un plan de contingencia se realiza cuando cuando ya sobrepasa el almacén de vacunas, cuando hay un riesgo de ruptura de cadena de frío, cuando hay mm, cuando hay una descarga de energía eléctrica, ¿no? Un corte o no se cuenta en ese momento con energía eléctrica, ¿no? Ubicar los termos en un ambiente seguro, jamás en un pasadizo. En un lugar fresco, alejado de fuentes de calor. Yo no lo voy a tener que guardar, por ejemplo, en una oficina donde hay tantos, todo el ambiente está cerrado, no tengo ventanas, hace calor, tengo una temperatura de temperatura ambiental de 24 a 25 grados y ahí me voy a guardar las vacunas. No, porque hago una ruptura de cadena rapidísima. Contar con un congelador que asegure el cambio de los paquetes fríos, porque los paquetes fríos tenemos que realizar el cambio dentro de las 24 horas o otra vez, de acuerdo del tiempo el tiempo de frío de tu caja transportadora. Hay cajas transportadoras que te puede durar 24 horas, 72 horas, depende del tiempo de vida fría, ¿no? Contar con adecuado número de paquetes fríos de agua que aseguren el cambio, contar con termómetros, hoja de monitoreo de temperatura y el cambio de paquetes fríos. Tu data logger lo puedes poner ahí en tu caja transportadora mientras guardas tus vacunas en un momento de plan de contingencia. Si tienes un termómetro digital, colocarlo encima de tu caja transportadora para que constantemente puedas verificar y estés evitando abrir constantemente la caja transportadora y haga pérdida de aire frío, ¿no? Supervisar, verificar la presencia en la parte externa de la caja, la tapa, la hoja de control de temperatura tiene que estar, el registro adecuado de temperaturas en forma diaria, la entrada, la salida, ¿no? Registro y fecha el recambio de los paquetes fríos a cada 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura que registre tu caja transportadora de vacunas, ¿no? De la influencia de la temperatura ambiental sobre la vida fría de la caja transportadora, lo que les digo, ¿no? Tienes que, acá en este registro de la fecha del recambio de las vacunas, tienes que colocar a qué hora lo has cambiado, con cuánto de temperatura, ¿no? Todo lo que tienes que verificar. Como les vuelvo a repetir, el registro es muy importante. Y la temperatura del ambiente también es importante. Como les dije al principio, no podemos guardarlo en un ambiente cerrado donde hay una temperatura de 24 ambiente y que yo me ponga las vacunas. Va a haber una ruptura de cadena de frío. ¿No? ¿Qué procesos tenemos qué pasaría si yo tengo una ruptura de cadena de frío? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Se denomina ruptura de cadena de frío a toda disposición de las vacunas a temperatura fuera del rango recomendado de 0 a 2, de 0 a 8 grados centígrados, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Como ya venimos hablando, las fallas de un equipo de cadena de frío, las causas externas, la falla del suministro de energía, cortocircuito, apagones, mantenimientos, falla del gas propano, si tenemos refrigeradoras a gas, las baterías de bajo voltaje, si tenemos paneles solares, la conexión accidental del cable, del tomacorriente, fallas a desgaste del conector, no cerrar correctamente la puerta del equipo, falla el control diario de temperatura. Entonces, esto es lo que nos puede ocurrir en una ruptura de cadena de frío. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Una ruptura de cadena de frío es cuando existen unas temperaturas fuera del rango, de 2 a 8, no de 0 a -0 o a más de 8.
¿no? Las causas, los vuelvo a repetir, pueden ser por falla de equipos de cadena de frío, pero también tenemos la parte externa, que ya les vuelvo a decir, es muy importante estar verificando esto diariamente, ¿no? Para evitar estas rupturas de cadena de frío, ¿no? Una ruptura de cadena de frío afecta a la ruptura de frío sobre las vacunas, la temperatura es mayor a 8, que da mucho calor, ¿no? Que afecta a qué vacunas, ¿no? Tendríamos las vacunas que nos afectan, las vacunas inactivadas, ¿no? Tenemos las vacunas que son sensibles al calor, el APO, la SPR, ¿no? Tenemos las temperaturas de baja congelación, tenemos las temperaturas de cero, ¿no? Tenemos que afectan a vacunas, quiénes serían, ¿no? El efecto sobre la potencia de las vacunas, las reacciones adversas por error problemático. Esto es lo que no queremos evitar, una ruptura de cadena de frío. ¿Qué hacer en caso de una ruptura de cadena de frío? Establecer la cadena de frío, lo primero que hacemos, trasladar las vacunas con un data logger o termómetro en una caja transportadora con paquetes frío adecuado y trasladar las vacunas en un establecimiento de salud más cercano. Si nosotros tenemos un establecimiento de salud mucho más cercano, ¿qué vamos a hacer? Establecer la cadena de frío, hacemos nuestro plan de contingencia, listamos nuestra caja transportadora, le metemos los paquetes fríos, le metemos nuestras vacunas de acuerdo a la temperatura adecuada y lo trasladamos a un establecimiento más cercano de salud donde pueda mantenerlos tal vez en sus refrigeradores. Y si no tienen un almacén de vacunas donde puedan guardarlo, se puede quedar en su caja transportadora. Inmovilizar todas las vacunas, ¿no? Si tengo ya una ruptura de cadena de frío, no se utilizan las vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación de la ruptura de cadena de frío a nivel correspondiente, que determine utilizando o descartando las vacunas. Si yo pienso que tengo una ruptura de cadena de frío, ¿qué hago? No lo muevo esas vacunas, no vacuno, llevo mi data logger a que me lo lean y ahí me van a decir, hubo una ruptura, no hubo una ruptura, cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántos segundos, y cada vacuna tiene un tiempo de vida. Si es que hay una ruptura de cadena, tenemos vacunas desde que se pierde hasta a partir de la hora, 24 horas, como tenemos que recién a 25 días pueden perder su efectividad las vacunas. Entonces, se inmovilizan las vacunas hasta que tú tengas la certeza que ha ocurrido o no ha ocurrido a través de tu lectura de tu data logger. Notificar la ruptura de cadena frío, ¿a través de qué? Utilizando la ficha de notificación de ruptura de cadena frío, que es el anexo 10 a nivel superior, ¿no? Y simultáneamente a ESRI, ¿no? Vía correo electrónico, ya que nosotros ya le enviamos. Esta es una ruptura de cadena de frío, esta es la ficha 10, la que nosotros cuando hay un centro de salud presentan, ¿no? La fecha que se detectó. ¿Quién va a hacer esto primero? ¿Quién es la que lee la lectura? La responsable de cadena de frío regional lee, o la que es de su red, microred, lee y te dice cuántas horas ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo lo encontraste? ¿No? ¿Cómo está? Después ya te mande la ficha, tú pones cómo lo has establecido, qué es lo que has hecho, ¿no? Y ahí, ya una vez que viene eso, ya la ruptura de cadena de frío, ya te viene, te ves. Por eso es importante la vida fría de cada uno, de cada equipo, para evitar. ¿Y cómo yo mido mi tiempo de vida? Además, yo preparo mi termo, pongo mi termómetro o pongo mi data logger, le dejo 24 horas o cuántos días, 3 días y veo cuánto me va a durar. Me lo llevo a que lo lean y ahí me van a decir, no, tu caja transportadora te puede durar hasta 5 días. Hasta una caja de Ternopor, lo podemos hacer una evaluación. Se hace una evaluación y podemos ver el tiempo de vida de cada, de, del equipo de cadena de frío, ¿no? Acá tenemos los factores que afectan la cadena de frío, ¿no? ¿No? Tenemos números de paquetes fríos, de agua, de acuerdo al termo, cuántos centros, tenemos las cajas transportadoras, ¿no? Estos son los modelos, número de paquetes que usan, ¿no? Tenemos los que usan 4 paquetes, hay otros que usan 6, las cajas transportadoras, hay unos 14, otros usan 12, de acuerdo al tamaño que podamos tener, ¿no? La congelación de los paquetes fríos, ¿no? Cada nivel de cadena frío debe contar con la capacidad para congelar paquetes fríos para su actividad de inmunizaciones.
la preparación de los paquetes fríos, ¿no? Existe el cumplimiento de las siguientes acciones: utilizar únicamente paquetes fríos de agua. Está prohibido los paquetes auténticos. Los paquetes deben llenarse con agua solo hasta la señal. Hay una señal pequeñita donde de ahí te va a decir cuánto, hasta dónde nomás llena. No puede ir hasta arriba porque si no, no lo vas a poder a la hora que lo vas a mover, no que se descongela, no va a sonar, ¿no? Cada nivel de llenar nunca totalmente, debido a que el paquete se expande durante la congelación y puede ocasionar su ruptura. Claro, también si está muy lleno, explota, se abre la tapita y ya no sirve, ¿no? Secar los paquetes fríos antes de ser introducidos al congelador. El tiempo de congelación de los paquetes fríos es diferente a cada tipo de equipo, ¿no? Por las temperaturas de congelación que brinda, se recomienda congelar uno mínimo 3 días antes de que se requiere el uso. Así es, mínimo 3 días. ¿Por qué? Porque yo ya usé ese paquete frío y si yo voy a salir a campo a trabajar, ese paquete que lo usé hace un día no va a estar totalmente congelado. Y si va a sonar, sí, muy cierto, va a congelar, pero yo me voy a ir al campus 4 horas, 3 horas, y ese paquete ya no va a tener su misma temperatura, ¿no? ¿Qué errores cometemos frecuente en cadena de frío? Esto no quiere decir que estamos culpando ni nada, pero ¿qué errores para tener en cuenta? Inadecuada preparación de paquetes fríos. Como les vuelvo a decir, muchas veces lo sacan, lo colocan, o si no lo sacan, lo secan, exuda el paquete frío y lo meten al termo. Ese es uno de los errores que no se debe hacer porque no esperan que suene chac chac el paquete frío. Temperatura inadecuada del refrigerador por el termostato calibrado inadecuado. Como les vuelvo a repetir, este termostato muchas veces se mueve con el personal de limpieza y tenemos que estar medido en cuánto. En 5 a 6 tiene que estar el termostato. Siempre tenemos que verificar eso. Vacunas inadecuadamente en la refrigeradora. Así es. Así es. El APO lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos encima. Apenas abrimos la refrigeradora, está encima el APO. Y esa vacuna tiene que estar en la parte más inferior para que se congele, para que se vaya conservando, por ejemplo, ¿no? Esa es otra, la ubicación de las temperaturas. Inadecuado monitoreo de las temperaturas de vacunas. ¿Qué pasa? Hay días que controlan, hay días que no, hay días que lo colocan, no, lo colocó un personal que no está capacitado, o me olvidé, como no es mi turno, no lo coloco. Entonces hay cosas que no, ¿no? Altas temperaturas durante el transporte. Muchas veces durante el transporte no se usan los carros refrigerados o los carros con cámara frigorífica. ¿Y qué pasa? Los llevamos en tiempo de verano, se van atrás en una camioneta, todos expuestas al sol, y llega el transporte y 2-3 horas que llega a un lugar y hay una ruptura de cadena de frío. En el almacenamiento también, ¿no? Muchas veces, la exposición a temperaturas de congelación de las vacunas absorbidas, refrigeradoras sin termómetros, la temperatura no se registra en forma adecuada y regular, almacenamiento de medicamentos, como les vuelvo a decir, reactivos de laboratorio, ¿no? Bebidas, esas son cosas que ocurren. Ustedes dirán, no, sí, sí ocurren. Uso de vacunas por más tiempo recomendado. No se eliminan los desechos de las vacunas que no han sido empleados luego de la sección de inmunizaciones a temperatura ambiente, ¿no? ¿No? Entonces, estos son uno de los errores mucho más frecuentes que están ocurriendo, ¿no? Esto no quiere decir de que no nos podemos corregir y constantemente para que haya una mejora en el cambio para tener el control de temperaturas, ¿no? Por eso es importante tener siempre capacitadas al personal. El personal tiene que estar
bien capacitado para evitar problemas, ¿no? Si nosotros contamos con un personal técnico, este personal técnico tiene que estar capacitado adecuadamente en lo que es la cadena de frío, cómo se transporta, qué hacer en caso de que haya un, una ruptura, qué hacer si es que ocurre un problema de cómo hacer un plan de contingencia, mantenernos teniendo un plan preventivo del mantenimiento de la temperatura, un plan preventivo del mantenimiento de la cámara o de la refrigeradora, ¿no? Siempre hay que tener, cuando existe una ruptura de cadena de frío, siempre lo que tenemos que tener, el control y el registro diario de las temperaturas, control de caducación de las vacunas y las jeringas, ¿no? Cuando caducan, cuánto tenemos el stock, las políticas del frasco, las políticas de la manipulación del frasco abierto, también es uno de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si tenemos ya vacunas que ya están pasando que se están pasando en su uso, o que ya tenemos vacunas que hay una política de manipulación del frasco abierto para no perder las oportunidades de los niños de vacunar. Muchas veces se está esperando que un frasco de BCG esperar a los 10 niños o 5 niños para vacunar, ¿no? En estos tiempos de pandemia es muy importante ya que se está empezando lo que son las inmunizaciones a reactivar. Entonces es importante no perder las oportunidades de vacunar a cada niño que se llegue. Hay muchos niños que han nacido y no han podido recibir sus vacunas, ¿no? Desde recién nacido. No esperemos que ese niño se vaya y regrese para su vacunita. Siempre hay que conservar una cadena de frío adecuado, vacunarlo a los niños, ¿no? Siempre hay que usar las técnicas de asepsia en la parte externa de todas las dosis, que no se encuentren, hay que verificar que no se encuentren vencidas las vacunas, ¿no? Que los tampones de los frascos no se hayan sumergido agua, ¿no? Que las vacunas se guarden en unas condiciones de cadena de frío apropiada, ¿no? Que indique también la fecha de fabricación, que indique la fecha de vencimiento de las vacunas, ¿no? Bueno, no solamente basta con, ¿no? Como dice, en cadena de frío, no basta decir yo manejo o tengo buena cadena de frío, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos? Con el data lawyer. El data lawyer es uno de los aliados de cadena de frío para los responsables de cadena de frío, inmunizaciones para preservar la cadena de frío, ¿no? Pero muchas veces también en los establecimientos de salud tienen un poco de temor usar el data lawyer constantemente porque todo nos refiere, ¿no? Este data lawyer, ¿no? Bueno, relájense, tranquilos, ¿no? El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace, ¿no? Con eso concluyo lo que es la exposición. Si tienen alguna pregunta, algún comentario que yo pueda disipar o no, estoy para escucharles unos minutos, ¿no? Y si, y si no, pues podremos hacer un pequeño resumen, ¿no? Para el almacén y el transporte del data lawyer, el uso del data lawyer. Siempre usted dirá, ¿por qué tanto habla del data lawyer? El data lawyer pues es uno de los dispositivos que nos ayuda a manejar todo lo que es la cadena de frío y evitar, ¿no? La presencia de una ruptura de frío, ¿no? Y la presentación de los eventos adversos, ¿no? El incremento de los números de personas que puedan ser susceptibles, evitar que las vacunas sean, que no sean, que no estén con todo su potencial inmunológico, ¿no? ¿No? Es lo que no se quiere, ¿no? ¿No? Y qué hacer también, un pequeño resumen, lo que es más importante, lo que es en un procedimiento en caso de una ruptura de cadena de frío, lo más importante ahora en estos tiempos que no se puede estar constantemente pendientes, ¿no? Y tenemos colegas que están sufriendo también por el caso de la pandemia, no están trabajando, ¿no? Hay que capacitar a la persona que esté más cerca o de un técnico que pueda estar pendiente
¿no? Siempre hay que tener un plan de contingencia, qué hacer en caso que haya un cortocircuito o hay un apagón. Siempre hay que tener ese plan de contingencia, siempre hay que capacitarlo al señor de seguridad, porque el señor de seguridad, decirle, señor, en caso que haya una ruptura, acaso que haya un apagón, haya esto, llámeme a tal número, ¿qué voy a ir haciendo? ¿Qué va a ir haciendo en caso que yo llegue, me demoro? ¿No? Muchas veces a esa persona lo tenemos aislada, pero ella puede ser uno de los que rápidamente puede actuar porque está presente ahí. Claro que no como una enfermera, pero puede ir sacando los paquetes fríos, puede ir, ¿no? Buscando la caja donde se encuentre en caso que no lo tengan en el mismo lugar, ¿no? Mientras que se puede establecer, lo principal es establecer la cadena de frío, ¿no? Principalmente para un procedimiento de ruptura, lo primero que debemos hacer es establecer la cadena de frío a través del plan de contingencia, traslado de las vacunas al establecimiento de salud más cercano, en caso que pueda haber uno, ¿no? Inmovilizar todas las vacunas, ¿no? Hasta esperar un resultado de si existido una ruptura de cadena de frío, y el otro es notificar la ruptura de cadena de frío en caso que hubiera, ¿no? A través del anexo 14. Eso es lo que más tenemos que estar cuidando, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer una notificación? En la notificación, primero lo haces, si existe una ruptura, tienes que hacerlo primero a nivel local, primero a tu establecimiento de salud, luego pasa una microred, la microred a tu red, de la red ya va a la central, ¿no? Y ahí te van a hacer la evaluación de acuerdo si ha existido o no ha existido una ruptura de cadena de frío, ¿no? Y si ha existido, pues ahí te van a hacer la evaluación del test de agitación, si que sirve o no sirve la vacuna, si vamos a tener que darle de baja o no darle de baja, ¿no? Y, y también no olvidemos que tenemos que hacer un mantenimiento preventivo de los equipos, la reposición de los equipos, mantenimiento preventivo de rutina. Muchas veces eso se olvida o a veces no se hace, ¿no? El mantenimiento es el que hace, ya es el encargado usuario del equipo de cadena de frío, ¿no? Del establecimiento de salud, que son responsables de ejecutar una rutina de cadena de la medida preventiva, que son entre 15 y 14 días, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que si no hay alguna pregunta, no hay esto, yo creo que damos por concluido la exposición. Se les agradece, será hasta una nueva oportunidad. Espero que todo esto que les haya podido servir de mucho, ¿no? La cadena de frío es una de las partes muy importantes en este tiempo de pandemia, y en cuanto a inmunización es una de las partes muy importante en la cadena de frío, ¿no? No olvidemos, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hacemos. Si amamos lo que hacemos, vamos a hacer un buen trabajo. Que tengan un bonito día, buenas tardes y muchas gracias.